colectiva, igual somos un montón en el libro, pero quienes estábamos coordinando, teníamos varias opciones de títulos. Y cuando Paz trajo esa especie de paréntesis, ¿no? que es esa tapa material que ya mete entre paréntesis el libro, decidimos, ok, sí, vamos por el leer danzando, que nos permite recuperar ese doble sentido que tiene dancing en inglés, que es al mismo tiempo danza, pero estar danzando, ¿no? Entonces, pero era una decisión que estaba ahí todavía latiendo, y cuando Paz trae la propuesta material, se termina de definir el título del libro, ¿no? Como ni más ni menos. Hay otras operaciones de intervención en relación al gesto y a la imagen que también se reponen al interior del libro, que hay gestos que van acentuando y que van proponiendo como una segunda lectura más gestual, que te permiten ir recorriendo también, inclusive los textos preliminares, que son los textos que inician una obra, una pieza editorial. Cada uno tiene su color, el texto curatorial está todo en negro, está situado antes de que arranque. Entonces hay mucho diálogo de diseño y de gesto en relación a las figuras y a los materiales per se históricos. Esto es una foto muy famosa de Stein. Debo confesar algo que me pasó y que me volvió a pasar, y que lo hemos comentado mucho con José, que me volvió a pasar ahora que estamos por sacar un libro bestial de 850 páginas de Isadora Duncan. Que es que Isadora aparece. Isadora es una especie de presencia que se manifiesta en los procesos de trabajo, digamos. A mí me pasó con este libro en particular que hay algunas cuestiones que puedo explicar, digamos, hay una intención clara de que hay anclas donde detenerse y que están resaltadas en negro, y que eso permite, de golpe uno podría hacer solo la lectura de cómo poner en relación las palabras que están en este overlay negro. Pero por otro lado a mí me pasó que por su lado, digamos, las palabras estas destacadas en negro dibujan una ola, como una ola del mar, literal, como van cargándose y van descargándose a lo largo del texto, tienen un movimiento. Fui entendiendo cómo ir diseñando esto, sobre todo la parte gestual, y cómo ponerla en relación con la estructura más evidenciada de la caja de textos, del InDesign y demás. Es como casi si hubieras sentido que Isadora me iba llevando. Suena esta piba está de decir, pero es real, o sea, es con total sinceridad. O sea que es real que está de mente. Es real, es decir, que estoy de mente también. No, es real que cuando uno se involucra también desde un registro sensible con los materiales, emerge el espíritu de ese. Yo obviamente la había escuchado hablar y ver alguna cosa de Isadora, pero yo fui también conociendo la danza a medida que iba diseñando. Bailé y bailo, y entreno, pero digo, no. Entonces, y esto lo fui conociendo también por esa presencia. Hubo algo de la esencia muy clara del libro, de la propuesta editorial, que de hecho estos gestos se manifestaron en ese trabajo. Se fueron dando, no fue algo que yo dije, bueno, no, voy a traer el gesto porque no surge, emerge de los materiales, a eso voy. Esa tensión, y a esto voy con la pregunta que ella hacía de, bueno, ¿cuál es la motivación que hace que un bailarín quiera? Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa entrenando, yendo a correr o bailando, que a mí se me ocurren cosas que yo luego escribo, que tengo la suficiente a esta altura, considero que son cuestiones que tengo que atender y que luego de moverme las escribo. Bueno, creo que también se va dando así la escritura, en un proceso de cuerpo, de hacerlo pasar por el cuerpo, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas. Yo siento que la realidad es que se hunde en papel
son libros de personas que bailan, o sea, que hay una práctica muy presente, o sea, no está la cabeza, los materiales van surgiendo de ese contacto sensible con las propuestas y los gestos de movimiento. Entonces son libros que tienen cuerpo, que pasan por el cuerpo y viceversa, y que lo teórico surge de ese pasaje por el cuerpo y que describir también lo llevo al cuerpo. Describir de golpe se me aparece un motivo físico y voy al cuerpo. Y eso es lo que digo con haber captado el espíritu. Había algo que me iba llevando que tenía que ver con haber entendido algo del movimiento y cómo eso pasó a lo visual, esta segunda escritura que no es escrita sino que es gestual, es lineal, es de boceto, es de textura. Entonces, si son pocos o hay personas que componen danza, movimiento, y no se dan cuenta, ustedes reflejaron esto de que no se dan cuenta que en su casilla de mente tienen un montón de comunicaciones con otros. Entonces, ¿cómo encontrar a esas personas y cómo formarlas y convencerlas de que es necesario? Y si las quiero convencer o persuadir, digamos, de alguna manera, cuando me respondan, me pregunten ¿para qué? Si yo hago danza y hago colectivamente, ¿no? ¿Para qué quiero registrar? Si alguien te respondería así, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? Más que el conocimiento en sí de algo que ya pasó que es efímero como el movimiento. El movimiento no es efímero. Derribemos la primera hipótesis, que es como una idea, de lo que es organizada en torno a que existe lo material y lo inmaterial, como si la danza fuera una suerte de algo inmaterial, cuando incluso, digamos, te duelen las gambas, no sé cómo decirlo más claro, pero como hay algo ahí que es una historiografía de la danza que se escribe a partir de la idea de que es un momento efímero, que termina, que muere casi al instante en que es producida, que es la primera idea que yo creo que hay que derribar. No, es un movimiento, es movimiento, y pone las cosas en movimiento. Y es una práctica, y las prácticas son saberes. ¿Por qué los espacios de danza? Los espacios de la danza están completamente inmixtados, los espacios de la investigación en la danza y de la producción de danza están completamente inmixtados con la pedagogía. ¿Por qué? Porque así hacemos nosotros conocimiento. Trabajamos, o sea, en la sala de danza no se enseña danza, se practica danza colectivamente. Claro, tenés un maestro, tenés una maestra, tenés alguien que te orienta, que te organiza la práctica, que te transmite saberes. Pero ahí está sucediendo la danza, de la misma manera que está sucediendo también en una obra o en un libro. Entonces yo creo que, no me acuerdo cómo había aparecido como al principio de la charla, pero creo que uno de los lugares que tiene como mucha importancia el hecho de entender que estamos produciendo saberes, que lo estamos haciendo en todos lados, porque digo, esto es un saber de la danza, que estamos produciendo saber al estar en movimiento, pero lo estamos haciendo también cuando tomamos el colectivo. Es un saber que ojalá de alguna manera, tarde o temprano, vaya llegando a la sociedad para entender que todo el tiempo estamos produciendo saberes. Que cuando nos peleamos con el kiosquero, estamos produciendo saberes, porque eso está pasando. Pero independientemente de eso, el ser consciente, el darle valor al propio recorrido, a la propia investigación, permite al mismo tiempo profundizarla, ¿no? Como más entiendo, más trabajo en eso que estoy trabajando y más no sé si hacia adentro, ¿no? Pero hacia adentro, hacia afuera, pero más estoy trabajando, en definitiva, ¿no? Más practico, más estoy practicando, más trabajo, más estoy trabajando. Y en relación a eso, digamos, ¿dónde y quién, ¿no? Como siempre que estamos dando una charla,
casi siempre va a ser un espacio pedagógico de danza, porque incluso si es un espacio privado, ¿no? Digo, es una escuela, en este caso no sería un espacio privado, pero es un espacio de práctica pedagógica también. Pero si es un espacio privado también va a ser de práctica pedagógica, porque estamos escribiendo la historia en esos espacios, estamos haciendo la historia, le damos continuidad a un saber que al mismo tiempo lo estamos transformando y desplegando y complejizando y retomando, y reaparece un documento y lo releemos, ¿no? Como... Quería leer algo en relación a eso que estás diciendo, que dice: la práctica de la escritura demuestra una vez más que no es solo comunicación, que el escribir no puede reducirse a tan pequeño objetivo. Escribir diariamente es una herramienta que da forma a la profundidad y al mismo tiempo permite asir aspectos de lo que se está haciendo que tal vez no se comprenden aún del todo. Esto también está escrito porque este libro está planteado en base a mi diario, como diseñadora, como no artista, como profesional, como paz, digamos, pero a mí me pasó particularmente con la escritura, también desde el punto de vista del diseño, que es no leen, no escriben, ¿qué hacen? El solo hecho de atender mi diario, de atender mis apuntes cuando doy una clase, de atender mis apuntes cuando doy una consulta, de mirar mi archivo también, casi en un momento de no registrar que yo tenía tremenda cantidad de trabajo realizado. Tomé conciencia por la práctica misma, por empezar a editar esos diarios y también por ponerme a escribir para este libro, el nivel de profundidad que gana la reflexión y la posición que yo voy tomando respecto a mi propia vida. La obra, vida, obra, para mí es lo mismo. De mi vida, cuáles son las acciones que van, las decisiones que van determinando ese lugar donde situarme como profesional. Y que también, digamos, de la danza sabemos que no necesariamente es entendiendo que trabajamos el movimiento. O sea, estoy trabajando mi articulación y no es exactamente un entendimiento pleno y cabal, es un proceso de escucha y de atención que me va permitiendo estudiar materiales kinéticos y formas de trabajar el movimiento. Con la escritura pasa lo mismo, solo que quizás la maldita escuela primaria y secundaria, ubicaron sistemáticamente a la escritura como un lugar al cual yo abordo después de haber entendido todo. Y eso no es así, digamos, cualquier persona que se dedica a la escritura sabe que es durante la escritura también que voy entendiendo, que voy entendiendo ese texto que estoy escribiendo, no es previo. Entonces, así como lo sabemos de la danza y como lo saben las personas que practican la escritura, porque digamos, se sabe como es un saber producido en las prácticas, esta editorial en particular se dedica a traficar esos conocimientos, a ponerlos en movimiento, porque son saberes que tenemos. Entonces, ¿qué se le responde a un bailarín? Es que ya lo sabes, ya lo tenés. Es solo cuestión de incorporar esa herramienta que te va a ayudar muchísimo en tu proceso, ¿no? Rescato esto que decían, la diferencia como entre enseñanza y práctica, ¿no? El aula, justamente me acordaba que fue algo que salió en uno de los seminarios de 1224 con Martín Picón. Conversamos justamente sobre esa idea. Bueno, él decía... De hecho, no me acordaba que estabas en el equipo de 1224. Él estuvo en el equipo de 1224. Pero bueno, hemos compartido muchas cosas. Era eso. Otra cosa que él decía, cuando estaba por empezar la clase, vamos a hacer algo que se viene haciendo hace miles de años,
conocimiento también Claro. ahí en esa práctica que ya está y a la vez lo está reactualizando, ¿no? Y volvemos otra vez con el lanzando del gerundio y de todas las referencias al inglés que tienen con ese actualizar, reacting, cuestiones así, el poner en acción otra vez, un tipo de cuestión. Y esa diferencia de práctica y enseñanza también en que una escuela, ¿no? En qué lugar ubica al docente, en qué lugar ubica al estudiante, cómo eso se empieza a trastocar, esas estructuras tan rígidas, ¿no? Que aparecían, entonces empiezan a justamente lo que pasa en el libro, ¿no? Donde empieza a haber un gesto arriba, ¿no? Y cómo ese gesto, ese rayón, pensaba otra vez en Barthes, ¿no? Que habla de cómo hasta un gesto con lapicera sobre una hoja habla de la persona, de su historia, etc. Que hasta eso puede ser un elemento para construir discurso. Sí, es otra forma de escritura. En relación a lo que decís del espacio pedagógico y la práctica y demás, me parece que estaría bueno hablar un poco del laboratorio, que justamente es en sí un ejemplar que ya de por sí te pone a trabajar realmente. O sea, hay espacio para escribir, para planificar ensayos, para recortar, digamos, es un libro que uno puede casi hacer pelota, cortarlo, pegar, digamos, hay un montón de sugerencias para realmente hacerlo cuerpo y de alguna manera, volviendo a cómo arrancó a esta charla, poder hasta incluso usar la pared como un espacio para ver esos materiales y trabajarlos. O sea, es un espacio pedagógico en sí, el laboratorio. Sí, y ahí se abre como lo que serían los 3 libros que tenemos en este momento, que son de una autora, el de Paz, que se llama No es digno de un profeta quitarse su atuendo sin danzar. Me gustan los títulos largos. El de Melina Martín, que se llama Laboratorio Portátil, hacer danza hoy, herramientas para la composición coreográfica. Y el de Andrea Uchitel, que es Bailar Tango, Mecánicas del Abrazo. Los 3 libros son reúnen, se escriben, se fueron escribiendo, ¿no? Entre prácticas, entre el rol de coordinar una práctica para compartirla con otros y el rol de estar desarrollando la propia obra. Sí. El libro El Laboratorio Portátil, hacer danza hoy, en relación a cómo trabajamos los documentos, tiene un concepto, trabaja un concepto central que se llama la caja. Este es el momento en donde todo se llena de imágenes virtuales, porque no tenemos la caja, así que yo voy a escribir algo que no tenemos y ustedes lo van a imaginar. El concepto de caja que trabaja Melina, que sería, que podríamos ponerle sinónimo archivo, es la propuesta de que durante un proceso de composición, porque este es un manual, o sea, no es un manual, pero es un laboratorio para componer danza, es que se van reuniendo materiales en algún lugar, que idealmente es un lugar físico, concreto y específico, la caja de la obra. De modo que el laboratorio tiene forma de caja. Y esto no es el laboratorio, esta es la adaptación al libro del laboratorio. El laboratorio tiene forma de caja, es un dispositivo como si fuera una suerte de Juliana coreógrafa, que está en proceso, te vas a morir cuando lo veas. Es una valija real, o sea, es una valija de laboratorio dentro de la categoría libro-objeto, con imanes, con miles de herramientas interactivas. Y uno de los grandes desafíos que hubo que presentaba la opción de hacerlo libro, de hacerlo también libro, porque digamos
decidimos usar los dos formatos, pero evidentemente hacer una caja, un objeto en Argentina es carísimo y entonces también era necesario tener la distribución accesible, que es el libro, la distribución de los contenidos de forma accesible, que es el libro. Pero claro, es una caja en donde las cosas se mezclan, ese es el concepto básico del laboratorio. Entonces, el libro, o sea, al pasarlo al libro, lo que decidimos es que empieza por los dos lados, o sea, tiene dos tapas, ¿sí? De modo que una cosa es cuando yo entro al laboratorio por la puerta de adelante y otra cuando entro por la puerta del costado y otra cuando tengo que recortar las cartitas para poder mezclarlas y sacar una al azar. Y en relación a todos los materiales, la invitación es doble, a hacerlo pelota, cortarlo, escribirlo, qué sé yo, y también hacerlo fotocopia. Y reproducirlo y regalárselo a coreógrafas amigas en problemas, cuando están que no pueden resolver algo, les regalás las cartas para la acción y se las recortan, las mezclan y prueban distintas decisiones para tratar sus materiales cinéticos. Tiene también las cartas para la meditación, que son cartas para reflexionar en el proceso de trabajo, como por ejemplo, bueno, leo una carta y pasamos a una carta para la meditación. Hay que chupar el piso. Nada es una osadía ni una transgresión. El coreógrafo sabio está dispuesto a todo. Actúa cuando y cómo es preciso. Cuando el coreógrafo sabio actúa, está dispuesto a todo aquello que se requiera. El coreógrafo sabio distingue el tiempo de detenerse y de aquietar sus pensamientos. El proceso creativo puede incluir aprender, adquirir habilidades y o cuestionarse paradigmas. Hay momentos para actuar y hay momentos para contemplar. Cada obra tiene sus desafíos, cada momento tiene sus requerimientos. Las leería todas porque son muy lindas. Pero bueno, este tipo de texto Melina lo trabajó en función de algo que le encanta, que son las cartas, ¿no?, del Tao, las cartas como esa cosa de la lectura oracular. De hecho, la versión objeto que se está produciendo y que lógicamente está llevando mucho más tiempo porque son miles de cajas que salen de esta caja con miles de utilidades, están los mazos de cartas en sus cajas imanadas, digamos, son cartas, mazos de carta real, como otros mazos. Muy hermoso y muy interactivo. Es uno de los proyectos donde más se evidencia esa interactividad y el concepto de herramienta como tal que puede intervenir en tu trabajo y ayudarte a surfear La obra. Es otra de las cartas para la meditación. Para establecer una diferencia, ¿no?, en relación a documentos. Este libro, Melina lo escribe, lo trabajamos durante casi 7 años. Melina lo escribe en relación a sus prácticas docentes y como coreógrafa. De hecho, fue mi maestra de composición, Melina, y de técnica también. Ella produce el material después de sus años de práctica y durante también, porque sigue practicando como docente y como coreógrafa, pero digamos, esto se produce después. Para diferenciar y entrar en el libro de Paz. Con Paz, entre ese antes, después y durante, que nunca es del todo claro, las escrituras, el texto producido con el que estuvimos trabajando,
que incluso podríamos decir, bueno, es texto y es texto visual y es texto escrito, las dos cosas, de los dos tipos de materiales hay. Lo que trabajamos fue recuperar las escrituras que ella hizo durante 15 años, registrando estados de reflexión sobre su práctica. Ahí vuelve a aparecer el archivo, ¿no? Que evidentemente en el libro de Melina también está, que incluso, por ejemplo, uno de los textos que aparece es el decálogo del coreógrafo, del alumno de composición, era en su momento, lo reescribimos para el libro, que es el decálogo del coreógrafo, pero que evidentemente, digamos, está un poco, pero no fue retomar las escrituras durante esos años de práctica, sino fue producir material con posterioridad a la experiencia. En el caso de Paz, trabajamos con sus diarios. Lo cual no quiere decir, y digo esto y te le paso la palabra, lo cual no quiere decir que no hayamos editado ese material. ¿Esto qué es? Digamos, falsificando documentos. Nosotras trabajamos falsificando los diarios de Paz, los cuales nos informaban respecto de líneas de reflexión acerca de la práctica, en particular en la obra de Paz, catalogada en este libro, de la práctica de desplegado de papel para el armado de trajes que se ejecutan de forma performática. Lo que fuimos haciendo fue revisar todas esas escrituras que fueron acompañando las prácticas y empezar a distribuirlas y organizarlas a lo largo del libro. E insistiendo en esto que ya dijimos un montón de veces y que evidentemente aparece en todos los materiales editoriales y en el trabajo, digamos, como una metodología de investigación, la forma de poder dar cuenta del tiempo como un pliegue, no como algo que se distancia, sino que también se acerca, fue ubicar, ir poniendo en relación los distintos fragmentos de diarios sin importar el orden cronológico, de modo tal que uno recorre el libro y se encuentra con textos del 2005 al lado de textos del 2021, con una reflexión que vuelve a aparecer en 2017 y entonces el tiempo se va plegando, ¿no? Como el papel. Este es tu momento. Ya dijiste todo. De alguna manera el libro da cuenta de una forma de trabajo que tiene ya más de 15 años, de la cual aún todavía estoy tratando de ser consciente. Me pasa que el libro, no solamente a través del feedback de aquellos que ya han empezado a leer el libro, sino el acto mismo de tener el libro entre mis manos y releerlo y verlo, me sitúa frente al propio trabajo de otra manera a partir de estas operaciones. Y algo que conté en la presentación que fue hace muy poco es que yo encontré en el papel y en el espacio de trabajo con el papel algunas particularidades que tienen que ver con la incidencia de la mano como elemento que va guiando, poder verme en el papel como superficie donde enterarme de mis estados emocionales, mentales, etcétera, mecanismos, hábitos del cuerpo y del pensamiento que se ven instantáneamente develados. Si vos en una práctica de plegado de papel insistís, te pones caprichoso, digo, se va moldeando tan en el momento ese pasaje de la bidimensión a la tridimensión es tan
instantánea, cualquier acción genera una marca, que eso es un espacio muy interesante de autoobservación respecto a los propios mecanismos del cuerpo y de la cabeza, en el modelaje de una figura. En este caso son módulos, son piezas que se ponen en relación y que generan estos mantos, estos dispositivos performáticos, ¿no? Entonces eso por un lado. Luego está el ir haciendo, en que cuando uno va plegando y va proponiendo ciertos patrones, como quien baila, va y vuelve sobre un mismo gesto físico, en esa misma práctica de poner las manos a funcionar, descubrí que aparecía un saber que era nuevo o que venía a reafirmarme saberes que ya existían previamente. Entonces y que también están olvidados, ¿no? Como también lo sabemos de la danza, lo sabemos de la danza, de las técnicas somáticas. Un poco lo olvidé, otro poco ya lo sabía, otro poco nunca lo había pensado de esa manera y ahora se mueve, ¿no? Sí, lo registré, pero no le di ese valor. Claro. No lo puse en el lugar de esto, de un conocimiento, de un saber, por algo que tenga esa... Y entonces cuando entra en el plano de observar la propia práctica en esa dimensión que es, a ver, lo que digo es en relación al taller y mi vínculo específico con esa materia. Después esa materia entra en el cuerpo, o sea, todos estos trajes fueron pensados para ser bailados. Entonces cuando ese manto aparece en el cuerpo y es activado, se transforma el manto y se transforma el cuerpo. Y hay un diálogo ahí que también es otra instancia productora de saber, de conocimiento, casi diría un acto superador. Se aniquila la idea de proyecto. Si tenías una idea de lo que ese traje iba a ser, en el cuerpo tomó otro tipo de dimensión, de idea, pero bueno, hay muchos elementos. Después está el plano de la escritura, que era un poco lo que estaba leyendo. En la medida en que uno atienda, a mí me pasa que yo no puedo escribir si no pliego, no puedo hablar si no pliego. Para mí era un problema presentar el libro, porque era qué voy a decir, y hay un montón de cosas para decir, porque son 15 años de trabajo, pero bueno, no podía pensarme. Entonces invité a Alejo Wilkinson, que él trabaja con papel, trabaja con cuerpo y con movimiento, o sea, sobre los mismos 3 ejes, es bailarín. Y lo curioso fue que lo invito a abrir Se me ocurrió que la mejor manera de habilitar mi trabajo era invitar a todos a plegar papel, que fue lo que hicimos. Éramos casi 50 personas plegando papel y modelando o sea, ¿no? Poniendo en evidencia todo lo que estoy diciendo, pero también pasándolo por el cuerpo. Yo quería que la gente pudiera experimentarlo antes de leer el libro, no quería que se entendiera únicamente desde la razón, porque mi trabajo no está gestado desde un lugar intelectual, no tiene nada que ver con únicamente ese lugar, tiene que ver con un montón de otras cosas que a mí siempre me resultaron difíciles de hablar, de escribir. Entonces cuando lo invito, él me dice, che, ¿nos vamos a un bar a plegar y a tomar una birra? Sí, ya había traído los papeles, todo. Y armamos la presentación plegando. Yo terminé de crear la arquitectura de contenidos de todas aquellas cosas que para mí eran importantes comunicar, porque me puse nuevamente a plegar. O sea, yo entro en contacto con el cuerpo y con el papel y de golpe aparece la escritura, aparece... Entonces, cuando empecé a atender esas acciones y empecé a escribir, entendí la relación, de vuelta volviendo a la pregunta que yo nos había hecho, de dónde es que surge la escritura, o cómo es que el cuerpo empieza a escribir. Entonces, bueno, hay muchos textos, hay textos ficcionales que surgen de imágenes que yo tengo antes de que ese traje se ponga en acción en un bailarín, en un performer.
Pero también hay textos ficcionales que surgen después, porque resultó que yo había pensado que ese traje iba a ser una cosa y fue otra. Entonces, hay textos biográficos, bueno, hay textos de todo tipo, porque como son tantos años de trabajo y nos pusimos a editar todo lo que había en el diario, bueno, hay miles de tipos de texto que dan cuenta de lo que uno va escribiendo cuando pone el cuerpo en el trabajo de esa manera. No sé si resulta abstracto, a veces siento que digo estas cosas y... Pero bueno. Tal vez se entiende mejor si ve la fotografía. Sí, se ve mucho en la fotografía. Que es muy bella. Gracias. Se ve en la Entonces, foto. yo pensé que eran grandes dimensiones en papel, pero no. No, son más gigantes. cápsulas. Sí, son pequeñas, pero forman, no sé, he realizado un Como si vestido. fueran placas de cripto donde vas uniendo y para formar una capa. Sí, cada unidad va poniéndose en relación con otra, crean una trama y esa trama es lo que crea este traje, que son, no sé, hubo un vestido que hice que tenía 2000 piezas de papel ensambladas. Y en toda esa práctica también hay un acto comunitario, como lo hay en los libros, porque los libros además son en su mayoría colectivos, son grandes equipos de trabajo los que están en los libros. En mi trabajo yo convocaba artistas no solo a que convivieran conmigo en esa práctica de papel que se vuelve pedagógica en el taller, sino que además tenía que armar el set. ¿Dónde se va a registrar? ¿Cómo voy a sacar fotos? Era medio producir un film, hay fichas técnicas, hay planificadores de ensayo en el libro y hay planificadores de producción en el libro, porque tenía que armar el equipo que pusiera en movimiento todo eso, o sea, el traje, en un performance, en un set de fotografía, con 2 cámaras, que además lo quería audiovisual, que además se tomaran los sonidos, yo tengo tomas sonoras de cómo suenan, son muchas dimensiones. Y reflejan un poco esto que vos me decís, son unidades que se ponen en relación para crear una trama. Claro. Lo mismo pasa con los equipos de trabajo. Son profesionales con su propia voz que se ponen en relación para crear una trama. En este caso, esto. Lo que decís recién me hace acordar a lo que te decía cuando dijiste que cuando vos vas y venís con el movimiento y generás un saber pedagógico al estar construyendo esa unidad de papel, pensé que ibas a decir, yo flashé que no tengo ahora, ibas a decir que generabas variaciones. La haces de una manera y después en la repetición te salen diferentes formas. Sí. Y ahora, flashero, que esas 50 personas no van a hacer la cápsula de papel de una forma distinta. Entonces le generan su huella, su identidad y esa diversidad que componen todo. Sí, sí, exacto. Y es eso parte de lo que está también trabajado en el epílogo que lo escribió José, en donde está la idea de huella, que abordamos en la presentación, que es tomamos realmente dimensión del impacto que tiene un cuerpo en un entorno, el impacto que las acciones de uno tienen en un entorno, el impacto que la danza tiene en un espacio como lugar que moldea, que le da forma a lo real. Eso se queda muy evidenciado con esto porque aparte como son de papel, en muchos casos se desintegraron, no existen, lo que existe es el registro. Y cómo ese cuerpo quedaba. Había cuerpos que quedaban teñidos porque el papel mojado te tiñe la piel, porque, o algunos quedaban marcados de la trama, que les quedaba la piel como con la trama impresa por haber jugado a tirarse contra el piso, moverlo, friccionarlo, ¿no? Bueno. Creo que en parte puede ser una lectura retrospectiva, ¿no? Porque ahí pasamos por el catálogo, volvemos al primer libro, ¿no? Esta idea de vincular unidades, esto que decías, ¿no? Equipos de trabajo, ¿no? Que están formados de unidades individuales, pero que a la vez es lo que el modo también que tienen que trabajar ustedes. Y en ese sentido queda un poquitín corrida que conversamos siempre como la idea de autor, ¿no? Como que no recae hay una dimensión, una comprensión de entender que, por ejemplo, en los catálogos hay una carta, una declaración de amor de la bailarina a su novio que fue el sonidista.
y en una morfología de la escena en donde cada técnico y cada persona es tan importante para que esa obra sea lo que es y tenga un cuerpo, ¿cuál es la jerarquía? ¿Qué es más importante que está bailando? No se sabe muy bien que si vos apagás la luz no hay obra, digo, hay un montón de... Bueno, esos elementos juegan mucho... Es una editorial que trabaja mucho en esa línea. De hecho nos costó, vamos a ser totalmente sinceras, nosotros hicimos la primera tirada de los libros y rediseñamos todas las tapas hace poco porque nos dimos cuenta que no habíamos puesto a los autores en tapa. O sea, fíjense al nivel de colectividad, de operatoria, de cabeza, de pensar la pluralidad del trabajo, que ahora sí, ahora todos los libros están saliendo con los autores en tapa, pero los primeros libros que imprimimos no tienen los autores en tapa. Entonces, y creo que da cuenta de eso, de que hay la figura del autor como único lugar posible. Nos pasó en Chile cuando abrimos la editorial y ven que los catálogos no estaban, todos los catálogos que están producidos en Chile en torno a figuras de la danza son ellos, es la biografía de ellos, es toda una cosa muy, muy clásica del catálogo que se trabaja un montón. Y hoy fuera, claro, no, acá lo que se trabaja es la obra, ¿no? Como, entonces esos ejes también se mueven mucho en la editorial y se piensan, bueno, ¿cuánto pongo en primera plana el autor? ¿Cuánto pongo en primera plana el material? Esas son otras de las aristas que se debaten, que se van trabajando. Sí, está bueno para pensar una historicidad de la danza, ¿no? En vez de hacerla solamente de nombres. Sí. Porque después parece que quedan los nombres. En realidad esto que es Isadora, ¿y quién lo vio bailar? Nadie, pero tenés miles y miles de libros atrás, o de documentos creados, o relatos. Y vuelvo a algo que decía. Sí, y que los documentos, en todo caso, cuando volvemos y revisitamos los documentos, por ejemplo, de las escrituras de 1900, de 1900 y pico, ¿no? Que es la época de Isadora, Lois Fuller, Sam Dennis, Alan Mau, como... Claro, pero es que, o sea, esa historia que hoy se sigue escribiendo de esa manera, en realidad responde de una forma lineal con la propuesta histórica de ese momento, que es la de las grandes estrellas, que está bien, digamos, en su momento se pensaba, en ese momento se planteaba, se hacía el mercado, ¿no? En relación a establecer figuras de la danza. Pero el relato histórico que replica ingenuamente las figuras de la danza no está pensando que en realidad hay que leer el documento en contexto y no como si fuera una verdad develada respecto de lo que efectivamente sucedía. No, es una estrategia discursiva, es un relato. Isadora y todas las que nombré, y cientos de miles más, ¿no? Porque además es como una época muy particular en relación a eso. Entonces, claro, si lo desarticulamos historiográficamente, primero, luego podemos empezar a escribir de otra manera. Y entonces, es que no importa si es un coreógrafo o una coreógrafa mega conocido que tiene determinada cantidad de obras realizadas en teatros de... No es eso lo que importa. Lo que importa es que el proceso de escritura que se va a catalogar de esa obra sea interesante y esté el material para trabajarlo. Y punto. No... Sí, y que a la vez implica dejar de escribir sobre Isadora. ¿No? Así, bueno. No, porque esa es la obsesión de las editoras. Pero además de eso, digo, como está bueno desmitificar esas figuras, pero a la vez es parte de cierta historia. Sí. ¿no? Sí. Lo pensaba, es con ellas, no es eliminándolas, lo es con pensaba ellas. en un planteo que en realidad que es la sociología de Silvia Rivera Cusicanqui, que habla sobre la colonización y cómo trabajar la historia sabiendo que una colonización, una masacre, un borramiento de un montón de cosas, pero a la vez eso mismo forma parte de nuestra historia. O sea, no podés volver a vivir de forma precolombina, digamos. Claro.
sí podés observar cosas de esas, sí poder también, porque mucho del modo de conocer y de producir que tenemos es a raíz de esos eventos, por ejemplo. No desconocerlo, tampoco naturalizarlo, que vamos a festejar la llegada del descubrimiento de América, pero cómo poder abordarlos de otro lugar sin tampoco justamente reproducir el mismo mecanismo de exclusión que sucedió en ese momento. Claro. Sí. Bien, conclusión, hay que falsificar documentos. Empecemos a falsificar los documentos. Bien, ¿quieren hacer alguna? Estamos como ahí de horario, ¿no? ¿Quieren hacer alguna pregunta, un comentario? Si no, lo pueden hacer en otro momento por vía mail, Sí, etcétera. estemos en contacto. Cualquier. Sí. Los libros, el stock de libros queda en PES, así que si quieren ir a comprarse algún libro, están ahí. También se venden por Mercado Libre, pero bueno, mejor ir al espacio de danza a comprar los libros de danza. Y además queda una donación de la colección completa acá en la escuela, que la dejamos para la biblioteca. Y muchas gracias por la recepción. Es un gusto enorme estar en la escuela en donde comencé a danzar. Sí, nuestro mail es segundaenpapeleditora@gmail, Segunda en Papel Editora también en Instagram, digo por si quedan resonando cuestiones y nos quieren contactar, nos contactan por ahí, inclusive si se quedan pensando en querer ser parte del catálogo 3, ser publicados por primera vez o segunda, no sé, tercera. También, si se quedan maquinando en esa, tenemos la convocatoria abierta ahora, nos escriben por cualquiera de los dos canales, que estamos justo como arrancando ese proceso de recolección de materiales, y bueno, cualquier cuestión que... ¿Y de 1224 dónde está? ¿Está publicado? ¿O está en la página? Está en la página. O sea, hay materiales en el 7. En el 7, no. En el 7 no sé si llegó, no, me parece que el 7 no. Ahora va a haber en el 12. En la página de cuadernosdedanza.com.ar está todo el archivo completo. Completo, de lo que fue 1224. Bueno. ¿Hay alguna que otra mención de 1224? No me acuerdo, En el pero 7, igual si hay sí, es parcial, no es completo. Es el de Mari, sí, pero es una partecita. Sí. Bueno, gracias.